La palabra de hoy tiene que ver con esta oración. Siempre oramos conforme a lo que vamos a compartir. Y tiene mucha importancia porque si no entendemos del tema que hoy vamos a compartir, no vamos a saber vivir la vida cristiana. Esta es la verdad. Vamos a hablar del perdón, el perdón de Dios. Amén. Que es tan importante para nuestra vida espiritual. Lamentablemente uno observa a muchos creyentes que pueden pasar años en la iglesia, conociendo la Biblia, cantando, celebrando las bendiciones de Dios, pero no tiene la capacidad de experimentar el perdón de Dios. Y pueden pasar años y esas personas viven una vida sin experimentar el perdón. Primero, para sus vidas, con respecto a Dios, que Dios perdone, no se sienten perdonados, pero tampoco tienen la capacidad de perdonar a los demás. Y pueden transcurrir años en sus vidas, años en el Señor, pero uno ve que esas personas se encuentran atadas, no logran crecer. No logran salir adelante. ¿Por qué? Porque les falta algo que es fundamental para experimentar una buena relación con Dios. Respirar perdón, perdonar y también recibir el perdón del cielo, el perdón de Dios para nuestras vidas. Eso nos trae libertad, nos ayuda a experimentar la misericordia de Dios. Y es lo que la Biblia habla de vivir bajo la gracia del Señor. Bajo la gracia del Señor. Por eso la palabra gracia quiere decir favor no merecido. Dios por su gracia te bendice sabiendo que no lo mereces. Amén. No es que Dios no se da cuenta y es tonto y te bendice y deja pasar por alto tus pecados. No, Dios es consciente de nuestra realidad, pero por su gracia nos bendice. Amén. Por la gracia nos bendice, aunque no lo merezcamos. ¿Cuántos entienden esto? Estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Y Dios te va a bendecir aún sabiendo que no somos merecedores de esa bendición. Por eso siempre hablamos, qué gran misericordia tiene Dios. Qué gran misericordia. Porque aún viendo, pero no solamente nuestras acciones, nuestros pecados que se pueden llegar a ver, aún viendo la miseria que hay en nuestros corazones, por eso la palabra es misericordia, miseria del corazón. Dios sabe que en tu corazón hay miserias. Mire qué silencio que hay. Nos cuesta reconocer esto. Nos cuesta. Imagínate si alguien que está al lado tuyo te dice miserable. Te duele. ¿A quién le gusta? Tenés en el corazón un montón de miserias. No, ¿cómo puedes? ¿Cómo me decís esto? ¿Qué te metés? No, yo estoy bien. Mi corazón está limpio y puro. Bueno, Dios no dice esto, dice, no, yo sé las miserias que tenés en tu corazón. Y aún así nos ama. Y aún así nos perdona. Fíjese que lo bueno que es Dios, que Él nos ha quitado la capacidad de poder leer las mentes y nos da discernimiento, pero nos regula el discernimiento. No sé si lo notaste, que Él te da cierta intuición. Nos ha dado la capacidad de discernir, de intuir, pero no todo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos misericordia. Imagínate si uno pudiese leer lo que hay en el corazón de cada persona. Estaríamos peleados con todos. Estaríamos solos, porque no podríamos soportar tanta miseria. No podríamos soportar. Y a nosotros tampoco nos soportaríamos, estaríamos todos divididos por esa situación. Pero Dios, aún viendo la miseria que hay en todos nuestros corazones, todo lo malo, nos ama.
nos recibe, nos perdona y nos bendice. Gloria a Dios. ¡Qué gran misericordia! Ahora imagínate si serías Dios. Imagínate si serías Dios. ¿Harías lo mismo? ¿O estarías, no, sí? Quedaría un montón de gente, porque no tenemos esa capacidad. Pero Dios, si hay algo que vino a hacer aquí en la tierra, es enseñarnos a ejercitar su amor. Ya no vivimos más con nuestra forma de amar, con la que teníamos antes, sino que Él nos enseña a amar como Él ama. Por eso, ¿se acuerdan el domingo pasado que hablábamos del amor de Dios? Y Él vino a decir, no solamente amen a su familia, a sus amigos, porque eso hasta el más perverso lo puede hacer. Hasta la persona más mala. No, tienen que amar a sus enemigos. Y ahí se complicó el mensaje. Ahí a muchos no les gustó. Es más, dice que la historia bíblica que muchos se fueron. Dijeron, no, esto es muy difícil. Y Jesús les dice inclusive a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Como que los desafió. ¿Por qué? Porque era algo muy fuerte, amar al enemigo. Jesús le estaba diciendo, tienen que amar a los soldados romanos que les pegan, que los torturan. A ellos tienen que amar. Y ahí ellos no lo podían digerir. ¿Por qué? Porque había mucho resentimiento, mucho odio por esta situación. En cambio, el Señor nos desafía a ejercitar el perdón por medio del amor. Y ese amor se tiene que poner en práctica continuamente. Y así puedo respirar perdón. Amén. Entender que Dios nos ama. ¿Cuántos entendemos que Dios nos ama? Aleluya. Dios te ama. Dios te ama. Y por eso, por su gran amor, nos perdona. Quizás esto parece algo tan elemental en nuestra vida cristiana, tan simple, tan básico, pero muchas veces lo dejamos de practicar. Y puede suceder que tenés tiempo en el Señor y dejás de practicar el amor de Dios. Dejás de practicar el amor de Dios y dejás de experimentar su perdón. Ya no te sentís perdonado. ¿Por qué? Porque te pones en un lugar de juez, pero menos podés perdonar a los demás. Por esa razón, la palabra de esta mañana nos desafía a respirar el perdón. Tenemos que vivir recibiendo el perdón del Altísimo, pero también nosotros soltando perdón. ¿Aceptás este desafío? Vamos a vivir experimentando el perdón. ¡Aleluya! Sí, Señor. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice el primer pasaje bíblico? La autoridad de la iglesia. Tenemos muchos lugares de autoridad. Dios te ha puesto en un lugar de autoridad. Y hay algo que tenemos que entender. Esta es la autoridad que tenemos ante el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia? A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Qué palabra contundente. Qué palabra que nos da tanta responsabilidad a todos nosotros como iglesia. ¿Somos iglesia? Amén. Bueno, nos da una responsabilidad porque Jesús nos dijo, al que le quiten el pecado, será quitado. Y al que no se le quite, al que no se lo quiten, no le será quitado. Y esto nos trae mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que tenemos la capacidad de quitar la carga del pecado a las personas, como iglesia. Cada integrante del cuerpo de Cristo tiene esa autoridad. Tenés esa autoridad dada por Dios, amén, de quitar el pecado, de quitar el pecado. Le podés decir a alguien, tus pecados te son perdonados. Dios te perdona todo, no le debes nada a Dios. Eso es tener mucha autoridad.
Eso es tener mucha autoridad. Vos que sos pecador, vos que tenés miserias, nosotros que tenemos pecados y miserias, tenemos esa autoridad de quitar el pecado. Esto para los religiosos es muy difícil de entender. Dice, esto no puede ser. Solo pueden sacar el pecado aquellos que son santos, inmaculados, que tienen un lugar de autoridad. Pero este mensaje es para toda la iglesia, para tu vida. Y yo creo que la iglesia entiende la palabra, que tiene autoridad para quitar el pecado. Pero la pregunta es, ¿por qué muchas veces tenemos la capacidad de retener el pecado en alguien? Porque también dice, al que no se le quiten, no se le será quitado. Quiere decir que más de una vez, aún sabiendo del pecado de la gente, se lo dejamos ahí. ¡Qué terrible! Aún sabiendo que hay alguien que está llevando la carga del pecado, el juicio del pecado, el dolor del pecado, la muerte que trae el pecado, no se lo quitamos. Por eso la responsabilidad, el lugar de autoridad que tenemos como pueblo de Dios es tan importante. Amén. Si sabés de alguien que está muy mal, haciendo algo que está mal delante de Dios, no lo juzgues, no lo condenes. Orá por su vida. Trata de llegarte a él y solamente darle esta buena noticia. Dios te perdona. Dios te perdona. Dios quiere quitar ese pecado. Dios quiere quitar esa culpa. Dios quiere liberarte de esa realidad que estás viviendo. Y yo tengo la autoridad para hacer eso. Y vas a ver que su vida va a ser transformada. Dios hará una obra poderosa en su vida, pero esa es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos aceptan este desafío? Quizás no tenés mucho conocimiento teológico, no entendés mucho de la Biblia, pero hay algo que es fundamental y que tiene que salir de tu boca antes de cualquier situación cuando te enfrentes al pecado. Solamente decir, Dios te perdona. Tenés el perdón de Dios a favor de tu vida. Dios quiere sacar ese pecado. Y eso te pone en el lugar de autoridad que realmente Dios ha puesto a la iglesia para ejercer. Otra palabra, el Padre que perdona. Dice la oración del Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sé si notaron que son dos textos bíblicos que nos llaman a un lugar de responsabilidad. La oración dice, perdona nuestras deudas, pero yo también tengo que perdonar, me comprometo a perdonar a aquellos que me deben, a aquellos que me hicieron daño. Recibo el perdón, pero con el compromiso de que yo perdono a aquellos que me hicieron mal. Recibo el perdón, pero Dios me desafía a que yo perdone. Y esto cambió la historia de la humanidad cuando Jesús comenzó a dar este mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús decía, no podemos recibir el perdón si nosotros no perdonamos. Y esto parecía una carga muy difícil para aquellos que se habían puesto en un pedestal de autoridad y creían que tenían la autoridad para condenar, para poner cargas y hacer que aquellos que tenían pecados se sientan perdidos o alejados de Dios. Entonces Dios les decía, si ustedes no perdonan, no reciben el perdón. Lamentablemente hemos visto personas que están inclusive atadas por demonios, espíritus inmundos, por el solo hecho de no poder perdonar a alguien. Porque fueron víctimas de alguna situación, pero se llenaron de tanto resentimiento que no tienen la oportunidad de ejercitar el perdón. Y por esa razón su vida es como un canal, una puerta abierta hasta demonios
pueden entrar a su vida por no ejercitar el perdón. Una puerta abierta al diablo en un corazón es cuando hay odio, cuando hay rencor. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de ejercitar perdón. Por eso el desafío de Dios. Recibimos el perdón de Dios, ¿amén? ¿Lo recibís? En todas las áreas, constantemente Dios te perdona, pero soltá perdón. Si hoy tenés algún resentimiento sobre alguien que te hizo daño, soltá perdón, perdónalo. Decir yo perdono a aquella persona. Parece algo muy básico, pero tiene que ser constante en nuestra vida espiritual. Para romper este silencio, este hielo, vamos a darle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay algo que me llamó la atención en un viaje cuando fuimos a Tierra Santa, Israel, y que me hace entender por qué este conflicto, esta guerra, por qué tanta destrucción, tanta violencia, es el odio que había entre esos pueblos. Tanto odio que no se puede ni nombrar. Uno le nombra a un palestino sobre un israelita y se le transforma la cara. Y a los judíos le hablas de los palestinos y se le transforma la cara. Ninguna clase de diálogo, ni convivencia, odio, rencor. Uno te perdías y preguntabas a un palestino dónde está el muro de los lamentos, por ejemplo, y agachaba la cabeza, ni te contestaban. Y lo mismo sucedía con los judíos, con los israelitas, sobre los palestinos. Ni hablar cuando le hablabas de Jesús. Escupían al piso como una actitud de rechazo, de odio. Bueno, ese odio que uno ve en cada corazón en ese lugar es lo que después se termina manifestando en tanta guerra, tanto dolor, y donde uno dice o piensa que realmente tiene que haber una intervención divina, tiene que suceder un milagro para que haya paz en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay tanto odio durante generaciones enteras en donde no se pudo respirar perdón. Nunca va a haber solución a ese conflicto a no ser que Dios intervenga. Esta es la realidad. Por eso Jesús dijo, ¿de dónde vienen las guerras, la violencia, la muerte? Del corazón del hombre. Del corazón, de nuestros corazones. Quizás en tu familia hay diferencias, divisiones, peleas, falta de prosperidad, ataduras. Y una de las razones, la principal razón es por no haber ejercitado este perdón en donde Dios nos está desafiando en esta mañana por la palabra. Por la palabra. Por eso, si le das lugar al perdón de Dios en tu vida, en tu corazón, toda tu familia, aquellos que te rodean, van a comenzar también a ser transformados. Porque esto es lo que produce el perdón de Dios. El perdón de Dios transforma inclusive a aquellas personas que inclusive hoy te pueden llegar a odiar. Pero si empezás a soltar perdón, las cadenas se van a romper. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El perdón. Por eso una guerra puede terminar por el odio de personas, de familias que tenían en el corazón y no tuvieron la capacidad de comenzar a soltar perdón. Esto puede pasar. Por eso no subestimes esos pequeños rencores que podés dar lugar a tu vida sobre aquellos que te hicieron daño. No los subestimes, porque eso puede traer inclusive a futuras generaciones grandes conflictos. Esto es lo que pasa en la historia de este mundo. Puede traer grandes conflictos, quizás no en una nación, pero sí en una familia. Hay familias que hoy están divididas, hay parientes que durante años no se hablan porque todo comenzó en una relación de rencor,
por no perdonarse 2 personas. Pero nosotros somos hijos del Altísimo, amén, y tenemos autoridad para perdonar y para recibir el perdón. Gloria a Dios. Vamos a ver esta historia bíblica. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie o a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el perdón real del Señor. Amén. Esta mujer, aleluya, dale un aplauso. Gloria a Dios. Esta es la gran misericordia de Dios. La sociedad condena, la religión condena, y todos tienen causa para condenar. Ahora, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro lugar? Imagínate esa situación, todos esperando que Jesús dijera: sí, hay que apedrearla, porque había ley para eso. Había una ley que decía que tenía que ser así. Y todos los pecadores también estaban con la piedra en la mano dispuestos a apedrear a esta mujer. Pero esto es lo que produce el perdón divino. El perdón que Dios quiere que la iglesia tenga en sus corazones y que pongamos en práctica, no una vez, sino continuamente, que respiremos este perdón. No dispuestos a tirar la piedra, sino a perdonar. ¿Habrá causas para condenar? Puede haber, pero el cristiano no tira la piedra, desata el perdón de Dios. Nunca una actitud de condena, nunca una actitud de juicio, sino una actitud de perdonar. Aunque inclusive puede pasar, y esto es muy normal que suceda en el pueblo de Dios, en la iglesia. Porque si en donde nos descuidamos, nos agarra nos ponemos en ese lugar de moralistas. No sé por qué, pero a los cristianos nos encanta empezar a decir: esto es de Dios, esto no es de Dios, esto sí, esto no. Y nos ponemos como una especie de pedestal. ¿Te pasó alguna vez? Y a veces algún hermano menor de la iglesia, alguno que quizás no, te empieza a preguntar: ¿esto es de Dios? ¿Y esto no es de Dios? ¿Cómo es esto? Y uno como que le gusta decir: no, esto sí, esto no. Como que te da cierta prestancia, ¿no? Y te pones serio para decirlo, ¿no? Porque algunos se ponen como diciendo: no, me lo reveló Dios, y yo digo: esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Yo vengo de una generación que hasta la música, este tema musical es del diablo, este es de Dios. Así, ¿no? Entonces uno estaba en la radio, la prendías, la apagabas, la prendías, la apagabas. Dios mío. Entonces, y uno caíamos en ese todos. Y esto puede suceder, que nos ponemos en ese lugar de moralistas y nos olvidamos de que nosotros no tenemos que ocupar ese lugar. Simplemente no juzgar, no condenar y soltar perdón. No condenar, soltar, ese es nuestro lugar. Nuestro lugar es perdonar. Así que cuando te encuentres a esos dilemas que inclusive hasta la sociedad a los cristianos nos pone, van a intentar ponernos en este lugar, mira, lo único que sé es que Dios perdona, que Él tiene misericordia. Él tiene misericordia. ¿Por qué? Porque esa misericordia yo la experimento cada día en mi vida. Amén. Cada día. Y también la vas a experimentar. Como Dios tiene misericordia para tu vida, lo tiene para la iglesia. Aleluya. Vamos a otro pasaje bíblico. Su gran misericordia. Nos dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonarnos. Aleluya. Ese es el mensaje del pueblo de Dios. Dios es amplio. Amplio en perdonar. No es cerrado para perdonar, sino Dios tiene gran misericordia. No hay categorías de pecado que Dios perdona y algunas no perdona. Dios perdona. No hay cantidad de pecados que Dios perdona y hay una cantidad en que se termina la gracia de Dios. No hay. Pero el religioso que dice, no, pero llega un momento que se corta la gracia. ¿Y quién sos vos para decir cuándo? A ver, bueno, decime la cifra. ¿Cuándo se corta la gracia? Y no sé, dame un tiempo y yo te saco la cuenta. Dame un tiempo, yo mido, llega un momento que no puedo, basta. Miralo vos al tipo. Ahora cuenta hasta cuándo se termina la gracia. ¿Quién sabe? Que Dios nos libre, amén. Que Dios nos libre, nunca en lugar de juez. ¿Por qué? Porque Dios es amplio en perdonar. Siempre acércate al Señor confiadamente, porque su perdón, su gracia está sobre nuestras vidas. Pero hay algo, esa misma gracia que está sobre nosotros es la que tenemos que soltar a todos aquellos que nos rodean, a aquellos que nos hacen daño, pero también a aquellos que vemos que están mal. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a ver ahora Efesios 1:7, la riqueza de su gracia. Dios es rico en gracia y esa riqueza está sobre nuestras vidas. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Hay perdón de pecados por la riqueza de su gracia. Dios es rico en gracia. Si alguien es rico en algo, ¿se le termina alguna vez? Nunca. Amén. Dios es tan rico en gracia que nunca se le termina. Gracias al Señor. Amén. La gracia sobre nuestras vidas no se termina. No hay cantidad, no hay cifra que dice que te quedas fuera de la gracia. Si alguien te dice eso, no está dentro de lo que dice la palabra de Dios. Pero también si tu mente piensa eso, te está mintiendo. Nos está engañando a nosotros mismos, porque a veces pensamos que hay una cantidad, hay una cifra en donde si transgredimos esa cifra quedamos afuera. No sé. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta poner números. Y los cristianos en eso, las iglesias en eso somos de poner los 7 pasos, los 5 pasos, los 3 pasos, los 14 puntos, los 25 puntos para ser feliz. Bueno, a todo le ponemos cifra. Y en algún momento alguien inventó la cantidad en donde podemos quedarnos afuera de la gracia de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor? Que Él es rico en gracia. Contamos con un Padre Celestial que es rico en gracia. Todas las veces que acudas a Él, bajo su gracia, nunca se va a terminar. ¡Gloria a Dios! Ahora sí, dale un gran aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a ver esta historia que es maravillosa. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Lo invitó a cenar, ¿no? O a almorzar. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Vamos a la otra historia. Entonces, cuando estaban ahí comiendo, una mujer de la ciudad que era pecadora,
al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, habló por dentro, no lo pensaba, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que la toca, el que le toca, que es pecadora. Fíjese lo que pensaba este hombre, ¿no? Y dice, entonces respondiendo Jesús, acá sí el Señor le leyó la mente, ¿no? Le vio, discernió lo que había en su corazón, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di. Seguramente, ¿qué esperaba el religioso? Que le iba a decir, qué rica comida, me encantó, qué buena está tu casa. No, entonces Jesús le dice, maestro, dilo. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto era una costumbre muy común, pero el religioso tenía ciertos prejuicios sobre Jesús. Entonces no lo atendió como un buen anfitrión, ¿verdad? Y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Luego dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, más que a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Acá vemos a Simón, un hombre religioso pero que tenía la cifra de la gracia de Dios. Seguramente conocería y sabría de que Dios perdona, porque ellos lo practicaban, pero había una cifra. Alguna razón le hacía pensar que esta mujer ya la cifra era mucho. No sé qué habría hecho la mujer, pero dice era pecadora. Y ya él entendía, la religión pone eso. La religión pone en nuestras mentes que hay cifras y en donde la oportunidad para ser salvo, la oportunidad para ser redimido, la oportunidad para ser perdonado se cortó. Él tenía esa cifra. No sé qué idea tenía de la vida, pero él entendía de que esta mujer ni siquiera tenía que acercarse a Jesús. No podía tocar a Jesús. No podía tocar. Pero lo más terrible, él que era autoridad de la iglesia, del templo, él tenía la idea de que también una persona como él, como Simón, de que una persona como Jesús no podía tener ningún contacto con gente así. Y esto es terrible. Cuando no respiramos perdón, cuando no ejercemos la misericordia, caemos en ese gran, terrible error en donde los cristianos no se pueden acercar a nada que está mal. No pueden. No se pueden acercar a ciertas personas porque se empiezan a contaminar, ¿no? El fariseo tenía esta idea
Entonces él pensaba, yo no quiero ni imaginarme lo que él sintió cuando él tenía ya la mesa, la casa preparada. ¿Y cómo hizo esta mujer para meterse? Se coló. Para mí se coló. Dijo, vengo a traer un regalo para Jesús. Permiso, le vengo a traer este regalo. Y cuando vio la oportunidad se metió, se arrodilló. Al Señor no la sacaron más. Y capaz que el fariseo diría, che, ¿qué hace esta mujer acá? Si yo no la invité. No, el que estaba ahí, algún sirviente, seguramente en esa época había sirvientes. Mirá, me dijo que venía a traer un regalo y se quedó. Se quedó. Así que como esa situación lo confundió a este hombre, pero más que Jesús le diera lugar. Lo que más confundió al fariseo era que Jesús le diera lugar a esta mujer, que se quedara ahí, que llorara, que lo besara, que tocara su cuerpo, que lo abrazara, que lavara sus pies, dice que ungió sus cabellos con aceite. Bueno, eso es lo que el fariseo no podía entender. No podía entender. Y Jesús mirando esa situación, porque al Señor no se le escapaba nada, ¿verdad? El Señor mira todo. Podía ver el corazón del fariseo. Jesús puede ver el corazón de los religiosos que están escuchando este mensaje. ¿Amén? Pero también podía ver el corazón de la pecadora. Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar nos vamos a poner nosotros? Por ahí te gusta más el lugar del fariseo, porque te parece que está más puro, más limpio. O te vas a poner en el lugar de la pecadora. Y ahí muchos no me... Vaya a saber qué hizo para que yo me ponga en ese lugar. ¿Qué habrá hecho? Pero Dios nos desafía con esta palabra. ¿En qué lugar nos vamos a poner? ¿Qué lugar nos conviene más? ¿El que a veces acusa? ¿El que tiene tantos prejuicios? ¿O el que se humilla delante de Dios, se juega un poco, se expone a pasar un poco de vergüenza? La pregunta es, para respirar perdón y experimentar el perdón de Dios, ¿en qué lugar nos vamos a poner? Y aunque parezca quizás más impuro, aunque nuestra mentalidad religiosa nos haga creer que el lugar de Simón era el más cómodo, si hay alguien que estaba más perdido en ese lugar, si hay alguien que se iba a quedar afuera de las bendiciones de Dios, si no cambiaba su corazón, era Simón el fariseo. Esta es la verdad. Era Simón el fariseo el que había puesto su casa, el que había brindado, se había brindado como anfitrión. El que peor estaba ahí en toda la reunión era el que aparentemente para todos los demás era el que más se había brindado. Él estaba muy mal. Por eso Jesús se enfoca en él y le dice, ella ama más. Ella ama más. Queridos hermanos, para experimentar el perdón de Dios, tenés que ocupar el lugar de la pecadora. ¿No es un lugar cómodo? No nos gusta estar en ese lugar. No nos gusta llevar ese cartel de pecador. ¿A quién le gusta llevar el cartel de pecador? A nadie, pero es ahí donde experimentamos el perdón de Dios. Aleluya. Donde experimentamos la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si estás en ese lugar, vas a estar en el lugar correcto. Si el tiempo en la iglesia, si el conocimiento bíblico, si la actividad en la iglesia te está llevando al lugar de Simón, te está llevando a ese lugar, bueno, Dios te dice, para que puedas vivir y experimentar el perdón divino, es que cambies de posición, que te pongas en el lugar de autoridad que tiene la iglesia. No para condenar, no para acusar, no para mirar, no para llevar la cifra de hasta dónde llega la gracia de Dios, sino es para experimentar su perdón cada día.
cada día, amén, experimentar su perdón. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra idea religiosa de todos los que estaban ahí. Entendían los milagros y los recibían. Veían lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía y lo recibían. Pero ya hubo algo que los desbordó. Amar a los enemigos, bueno. Pero ya perdonar pecados, Jesús. Perdonar pecados, decirle tus pecados te son perdonados, algunos los desbordó. Y yo creo que cuando leemos la historia de Jesús aquí en la tierra, fueron cosas que a los religiosos los fueron llenando. Les colmó la paciencia. ¿Por qué? Porque podían aceptar algunas cosas, veían que la gente los seguía, veía que hacían milagros. Iban aceptando, pero cuando Jesús se metió con el tema de amar a los enemigos, que ellos no esperaban eso del Mesías, esperaban guerra, esperaban violencia, esperaban destrucción, esperaban que el imperio romano se cayera y que Jerusalén se convierta en un imperio poderoso y ellos ahí erguidos como una nación fuerte. Esperaban eso del Señor, el Señor adelante como un gran rey. Bueno, se empezaron a sentir desilusionados. Pero ya cuando Jesús empezó a decir, y ahora también perdono pecados, no lo pudieron tolerar. Ya a pocos días, en muy poco tiempo, ya lo llevaron a la cruz, porque no entendían el propósito de Dios. No lo entendían. La religión produce eso, no entender el propósito de Dios aquí en la tierra. No entender el propósito de Dios, que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Sos ciudadano del reino de los cielos y vivimos de otra manera. No vivimos con idea de vengarnos de nadie. No vivimos con la idea de destruir a nadie. No oramos para que el Señor destruya a alguien, una vida, un pueblo. No estamos del lado, por ejemplo, en este tiempo de conflicto, de tanta guerra, que es una realidad. No te pongas en ninguna posición, simplemente orá para que esa tierra tenga paz, nada más. Pero no tenemos posición a favor de ninguna nación porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, no vamos a estar de acuerdo que se maten personas de ningún lado. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino. Somos ciudadanos del reino y tenemos que soltar perdón. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Es fundamental vivir la vida cristiana. Vivir del lado que Dios nos ha llamado a vivir. Amén. Vivir del lado que Dios nos ha llamado a vivir. Por lo tanto, si hay algo que debemos orar, es Señor, que venga tu reino de paz sobre la tierra. Amén. Señor, que venga tu reino de justicia sobre la tierra, que haya justicia. Señor, que venga tu reino de gozo sobre la tierra, porque esos son los valores del reino de Dios, del reino de los cielos. Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Y dentro de ese reino respiramos perdón. Perdonamos, soltamos perdón. Y así muchas cosas en donde se podría levantar la violencia, en donde se podría levantar la espada. Por el perdón, esas heridas se van a cambiar, se van a sanar. Esas heridas van a ser transformadas. Puede ser en tu vida
en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus seres queridos, con los que te rodean, tenemos que respirar este perdón de Dios. Tenemos que perdonar de esta manera. ¡Aleluya! Sí, Señor. Gloria a Dios. Pero antes no me quiero detener en la última frase de este versículo. Volvemos al versículo. Porque hay algo que Jesús le dijo a esta mujer. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y es fundamental para experimentar el perdón tener fe. Recibimos el perdón de Dios porque lo hacemos, tenemos fe. Tenemos fe. Y muchas veces no perdonamos por falta de fe, porque no creemos en lo que dice la palabra de Dios. Y otras veces no nos sentimos perdonados por no tener fe. Porque el orgullo me hace pensar de que alguien no puede ser perdonado porque lo que hizo es muy grave. Y estoy no teniendo fe a lo que dice la palabra, que todos nuestros pecados son perdonados. Por eso si hay alguien aquí que no puede perdonar a alguien, lo que tenemos que orar en esta mañana es por fe para tu vida, para que realmente le creas a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te desafía a que perdones. Y donde perdonás, recibís perdón. Ni hablar si no te sentís perdonado. Si algo que hiciste en tu vida todavía arrastrás con culpa, tenés remordimiento por lo que hiciste, no sentís el perdón de Dios. Ese sentimiento es por falta de fe. Y no es que te acuse, porque esto nos pasa constantemente a todos. Todos tenemos esa lucha. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo dice, no puede ser. No, Dios me perdonó por esto, por lo otro, pero por esto es mucho. Ese dice mi orgullo. Mi orgullo me quiere llevar a ese lugar. Y si no me puedo perdonar, ¿cómo voy a perdonar al otro? Si yo por mis problemas personales no acepto el perdón de Dios, menos al otro. Cuando me entero de alguien que hizo un cristiano, o alguien que quiero, o alguien que veo, alguien que me rodea, no lo acepto el perdón de Dios. Digo, no puede ser que Dios lo perdone porque yo no recibo el perdón de Dios. No lo recibo por mi orgullo. Dios dice, te perdono, y yo digo, no. Pero yo te perdono todo. No, yo creo que no. Pero Dios dice, yo perdono todos los pecados. Soy rico en gracia. Soy rico en gracia. Y yo digo, no sé, me parece que te falta gracia. Me pongo en un lugar, inclusive confronto a Dios. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que lo que Él dice no es así. ¿Has confrontado a Dios alguna vez? ¿Lo confrontás ahora? Él te dice, te perdono, y vos decís, no sé, me cuesta recibir el perdón por lo que hice, es muy grave. Y acá no hay solución porque nadie te va a poder ayudar, solamente tenés que hacer lo que hizo esta mujer. Fe en recibir su perdón. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Deja ese orgullo. Gloria a Dios. Salí de ese lugar de orgullo. Simón, convertite en la mujer pecadora. Salgamos del lugar del fariseo y ponete en el lugar de la pecadora. Recibí el perdón de Dios porque esa fe es la que nos salva. Esa fe también es la que nos lleva a poder perdonar y no nos escandalizamos por nada, simplemente disfrutamos y vivimos bajo la gracia divina. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a declarar una palabra. Todo aquel que lo desee, le invito a ponerse de pie.
Es una declaración de fe. Vamos a recibir el perdón por la fe. Amén. Declaramos: Padre bueno, te damos gracias por tu perdón, por la redención de nuestros pecados, por tu infinito amor. Danos la fuerza de tu Espíritu para amar y perdonar a nuestro prójimo, así como tú nos amaste y perdonaste primero. De gracia recibimos y de gracia damos. Ayúdanos a ser cada día más como tú. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor.